Hola amigos, hoy les traigo un nuevo unboxing y en esta oportunidad tengo el Osmo Mobile 7, así que vamos con el video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Como les comenté, aquí tengo el DJI Osmo Mobile 7, el cual llega para incorporarse como una de mis herramientas de trabajo. Pero antes de continuar, les tengo el patrocinador de este video, keysfan.com. Es la tienda de software en línea donde vamos a conseguir las diferentes licencias tipo OEM para el sistema operativo Windows 10 o Windows 11 o nuestro paquete de Office. El proceso es muy fácil, solo es seleccionar la licencia que estamos interesados, la agregamos al carrito de compras, aplicamos el cupón, en este caso tenemos un cupón AYA50 con el 50% de descuento para todas las versiones de Windows, ya sea Windows 10 o Windows 11. Pero también tenemos un cupón que es AYA62, que es con el 62% de descuento para el paquete de Office también en todas sus versiones. Ya teniendo nuestra licencia, con el cupón aplicado podemos proceder con el pago. En este caso lo podemos hacer con PayPal, aunque también podemos utilizar otros medios de pago. Yo recomiendo que lo realicen por PayPal, ya que es rápido y seguro. Después nos llega una confirmación de la compra y nos llega un correo confirmando también nuestra licencia, la cual podemos copiar y pegar como pueden ver en pantalla, y con esto activamos nuestro sistema operativo. En la descripción de este video van a encontrar los links y los cupones correspondientes. Gracias a KeysFan por patrocinar este video. Iniciamos con el unboxing. Como pueden ver, aquí tengo la caja del dispositivo, en este caso el Osmo Mobile 7, como les comenté. Y primero vamos a quitar este plástico que protege la caja, así tal cual llegó desde el almacén donde realicé la compra, que más adelante les estaré contando cómo fue que lo compré. Entonces retiramos aquí la bolsita y como pueden ver es una caja totalmente blanca. Tenemos aquí la marca DJI, el modelo, tenemos una imagen del dispositivo con un smartphone y tenemos en la parte de abajo, o nos indica que este es un estabilizador para smartphone. Ahí en la parte de abajo, como pueden ver aquí, qué hacer qué. ¿Qué más podemos ver? También tenemos el color que tiende a ser como gris el dispositivo, y pues no tenemos nada más. En este costado tenemos la marca, no tenemos más. Podemos ver el seguro o la cinta de seguridad, y en este otro costado tenemos la dirección o sitio web de la marca. En esta parte de abajo, en este otro costado, ya tenemos información más al detalle, las diferentes certificaciones, números de serie, QRs, códigos de barra. Nos detalla ciertas características y que está fabricado en China. En este otro costado pues no tenemos nada. En la parte de atrás de la caja vamos a encontrar información como sus características principales: estabilización mecánica de 3 ejes, Haptic Track 7.0, que es una tecnología que sirve para seguir automáticamente personas o objetos en movimiento. También trae trípode integrado. Como pueden ver en pantalla, también podemos ver el contenido de la caja, qué accesorios trae. También podemos ver un QR para descargar la aplicación, ya sea en iOS o Android, y también un QR que nos lleva a un seguro que ofrece la marca para protección contra accidentes. Bueno, vamos a abrirlo y como ustedes pueden ver, ahí tenemos un abre fácil. En este caso no necesitamos de bisturí, simplemente jalamos aquí y listo. Ahí ya tenemos de una forma u otra ya disponible. En este otro costado también está cubierto aquí con una protección, pero no tiene el abre fácil. Vamos a aquí abrir la cajita. Como pueden ver, súper fácil, y ya podemos ver otras cajas internas y aquí una bolsita en tela. Entonces la vamos a retirar todo esto. Aquí tenemos esta primera caja, vamos aquí acomodando rápidamente. Ahí sacamos la bolsita y tenemos otra bolsa con la documentación. Aquí en la parte de dentro de la caja, también lo hacemos rápidamente, veo que hay algo más, y como ustedes pueden ver ahí en pantalla, tenemos una bolsita de sílica para mantener obviamente protegido contra la humedad este tipo pues de dispositivos. No tenemos nada más, entonces vamos a revisar cómo vienen aquí todas las partes y esta bolsita con la documentación. Aquí también viene con un pegante. Este diseño de estas bolsitas chinas me parece muy buenas y protege muy bien ya sea la documentación o los diferentes accesorios. Entonces tenemos aquí este cartoncito con un QR para descargar los diferentes aplicativos, ya sea la aplicación de consumo o la aplicación ya para manejar nuestro sistema. Aquí tenemos un manual donde nos indica el paso a paso de cómo montar nuestro smartphone en el soporte y cómo hacer la instalación, la descarga como tal de nuestro sistema. Entonces ahí, como pueden ver, es el paso a paso, una guía de inicio, el cual pues nos permite aquí con los QRs también de una forma u otra descargar la aplicación. Y aquí tenemos otro papelito, el cual está más enfocado a temas de directrices de seguridad
y temas de garantía. Aquí lo abro rápidamente para que ustedes puedan ver cómo es que viene, cómo presenta la información, y ahí lo doblamos nuevamente pues para ir acomodando nuestra mesa de unboxing. Entonces ahí tenemos todos los papelitos disponibles, súper importante tenerlos a la mano. Listo, entonces continuamos ahora con esta cajita, esta pequeña caja. Vamos aquí a abrirla en un costado y vamos a encontrar aquí el cable de datos o principalmente de carga. En este caso pues en el dispositivo se va a utilizar más como un cable de carga. También, como pueden ver, tenemos ahí otro accesorio adicional, no tenemos nada más en la caja. Este accesorio es para hacer el montaje de nuestro smartphone. Entonces ahí montamos nuestro smartphone y va montado a nuestro estabilizador de manera magnética. En la parte interna viene aquí con la OM, haciendo una alusión como a Osmo, y en la parte de atrás, donde va la parte magnética, viene con el logo de la marca, y pues podemos hacer la presión para jalar y montar nuestro smartphone. Entonces, como les comentaba, el cable, como les dije, también sirve para transferencia de archivos, puede servir para actualizar el firmware de este dispositivo, pero también nos va a servir como herramienta por si necesitamos que nuestro smartphone hacer transferencia de archivos, va a trabajar sin ningún problema. Y sus puntas son USB tipo C. Bueno, como pueden ver en pantalla, aquí voy a sacar de la bolsa nuestro estabilizador gimbal, como también se conoce, Osmo Mobile 7. Como pueden ver, la verdad se ve genial, se ve brutal, es una herramienta muy buena. Viene en color gris, en unas partes más oscuro, en las partes de plástico un poquito más claro. En la parte de los botones también viene con unos colores. Aquí, por decir este que estamos tocando, viene con un color más gris clarito. Y la parte de los otros botones y donde se posa la mano, donde hacemos fuerza con la mano, pues viene más oscuro. Como pueden ver, al momento de abrir la base o el soporte, pues se enciende el dispositivo. Y como pueden ver, pues ahí viene con varias certificaciones, bueno, varios papelitos que tiene ahí de una forma u otra pegados en el dispositivo. Ahí tenemos los diferentes botones, tenemos un botón para cambiar la disposición, si vamos a hacerlo vertical o horizontal. Tenemos el joystick pues para mover las diferentes opciones o ejes que tenemos en nuestro dispositivo. Tenemos uno para ponerlo a grabar, tenemos el botón de la parte de atrás es para volver a estabilizar nuestro equipo, y al costado izquierdo de sus pantallas, aquí si ponemos de frente el gimbal, entonces es el botón de zoom. Y como pueden ver en la parte de abajo, estoy aquí tratando de sacar, ahora sí ya lo puedo sacar, viene con un soporte que nos permite de una forma ajustar y poderlo montar, en este caso sobre la mesa o algún soporte o alguna parte donde queramos pues montar nuestro estabilizador. De todas formas, él también trae una tuerca en la parte de abajo donde está la base para poderlo montar en un soporte más grande, ya sea en un trípode o otro tipo de soporte. Como pueden ver, ahí la batería está un poquito bajita, está como marcando en amarillo, entonces nos muestra que pues no está totalmente cargado. Y aquí pues estoy intentando poner, esto tiene un derecho, estoy intentando poner ahí el soporte para nuestro smartphone, el cual va de manera magnética y tiene unos pines también que de una forma u otra pues hacen contacto. Entonces aquí estoy tratando de ajustarlo y quitarle nuevamente el soporte. De todas formas, esta es una primera impresión y en el momento en que hice el unboxing, hasta ahora estaba aprendiendo a utilizar este dispositivo. Continuamos y ahora aquí ya tengo mi smartphone de uso personal. Como ustedes pueden ver, este es un Motorola Edge 60 Fusion. Este viene en su color Mocha Mousse, y pues aquí lo que estoy haciendo es sincronizar por medio de Bluetooth nuestro dispositivo. Entonces ahí él se va a sincronizar, pero sí o sí necesitamos descargar la aplicación para poder de una forma u otra habilitar todas sus funciones. Pero esto lo vamos a hacer en un próximo video. Aquí ya tengo de una forma u otra ya instalado las aplicaciones que se pueden descargar directamente pues de toda la documentación que tenemos aquí. Y como pueden ver, estoy aquí ya montando el soporte en el smartphone y aquí lo voy a poner sobre el gimbal. Entonces ahí, como pueden ver, pues de una forma u otra me empieza a dar las indicaciones de cómo debo empezar a ejecutar el movimiento dependiendo del modo en el que lo estoy usando. Ahí el sistema me va mostrando un paso a paso de cómo debo
utilizar el gimbal y también de una forma u otra cómo debo utilizar cada uno de los botones. Como pueden ver, con el botón más grande, el joystick, puedo hacer el movimiento de mi smartphone manejando cada uno de los ejes. En este caso pues estaba manejando el eje superior, se puede decir, que es el que maneja o mueve la disposición del smartphone. Aquí lo tengo de forma vertical y lo voy moviendo, y ya lo puedo dejar de forma horizontal. Puedo hacer ese movimiento sin ningún problema mientras que voy utilizando la aplicación. De todas formas, ahí en pantalla podemos ver que me está haciendo o me está dando la indicación de cómo debo utilizar pues el sistema, cómo tengo que utilizar como tal el dispositivo. Entonces ahí me muestra el tipo de opción que tengo habilitada o modo que tengo habilitado, ya que esto me permite de una forma u otra utilizar diferentes características que tiene este dispositivo. Entonces, como pueden ver, pues también está funcionando muy bien el smartphone. Obviamente tiene que estar sincronizado por Bluetooth y sincronizado directamente en la aplicación. Entonces amigos, este es el unboxing y primeras impresiones de este gimbal o estabilizador de la marca DJI, el Osmo Mobile 7. Si les gustó el video, regálenme un like. Si no les gustó el video, también regálenme un like. Suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.